Vaya, cuestiones antes de empezar a discutir la orientación académica. Tenemos que definir día y hora para las tutorías de repaso. Tutorías de repaso que nuevamente, insisto, en esta materia son tutorías realmente cortas. La materia no es una materia, como ya lo pudieron ver, tan numérica. No es una materia donde usted tenga que realizar demasiados cálculos. No le digo que es una materia plenamente de lectura porque tampoco lo es. Tiene su parte matemática un poquito abstracta, pero no es una materia como los cálculos o como las geometrías tradicionales que ustedes han llevado, donde se le van a colocar una serie de ejercicios para que usted los resuelva. La materia, por el mismo nombre que tiene, de geometría no euclidia, pues se van a ir dando cuenta poco a poco que es trabajar con cosas no tan sencillas y por lo tanto no se le van a colocar guías de ejercicios como geometría euclidia, que usted tenía una gran lista de problemas que tenía que trabajar para resolver sobre ángulos, segmentos, triángulos, cosas así. No, este enfoque no es el mismo e insisto, poco a poco se van a ir dando cuenta que la materia, el enfoque que se le ha dado tal vez no sea tan difícil y al final a usted puede que no le resulte tan difícil pasar la materia, pero sí entenderla no será fácil. Entender lo que van a ir estudiando no va a ser tan fácil como pasarla. No digo que se pasa ya en un abrir y cerrar de ojos, pero no será tan complicado de cumplir con lo mínimo que se necesita para aprobar. Bueno, entonces necesitamos previamente definir nuestras tutorías de repaso, en el entendido que serían obviamente en las semanas B. Solo quiero ver, no he revisado yo con detenimiento las orientaciones, pero creo que no hay ninguna tutoría, no están programadas las de repaso, ¿verdad? En las orientaciones, si alguien ya la revisó. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? La tutoría de repaso 1, 17 de marzo. Ok, entonces... Ah, bueno, creo que las tutorías de repaso... Vamos a ver. No. La tutoría de repaso 1, según veo la orientación, dice 17 de marzo, pero esta semana es semana A, la que se viene, así que no vamos a tener ahí. Entonces, bueno, mejor decidamos nosotros acá. ¿Qué día y hora de semana B les favorecería a ustedes la tutoría de repaso? Que no sea día martes. Yo los martes ya tengo programada con otra materia las tutorías a las 8 de la noche, entonces no sé si ustedes ya tienen algo programado, ya que vienen de otra materia, ¿qué día programaron ya tutorías en la otra materia para descartarlo? En la otra quedó día lunes. Ah, menos mal. Lunes, ok. Quitamos lunes y porque ustedes ya lo tienen, martes porque yo ya lo tengo ocupado, viernes descartémoslo, simplemente es un día que a mí realmente no podría yo cumplir con estar con ustedes, es un día que a mí me toca viajar a San Salvador a mi otro trabajo y bueno, los que ya me conocen saben que vivo en Sonsonate, así que me es imposible estar en mi casa antes de las 8:30, por ejemplo, 8:30, 9 es la hora que yo vengo por acá y venir a comenzar una tutoría tipo 9:30, 10 ya no es una hora tan indicada. Así que quedan miércoles. ¿Qué tal miércoles? César. Bueno, creo que, bueno, por de mi parte el miércoles en semana A sí la tengo ocupada, pero si es semana B, No, es diría que no hay semana problema. B. Sería semana B. Recuerden que esta materia es semana B y las de repaso las vamos a estar haciendo en la semana previa a la tutoría de los sábados. Así que es semana B. Lo Sí, vamos a dejar entonces, para semana B. pero si fuera día miércoles en semana B no tendría ningún problema, en mi caso. Ok. Los demás compañeros, semana B. Esta que viene no, ¿verdad? Sino que la siguiente. Estamos hablando ya de la semana del 22 al 26. ¿Qué tal el miércoles? Beatriz. O Sí, o ahí sea que sería antes de la tutoría, ¿verdad?
Sí, correcto. Vaya, la siguiente tutoría la tendríamos nosotros el sábado 27. Estamos hablando de que la propuesta inicial que yo hago sería para miércoles 24 y a partir de ahí cada 15 días. Para miércoles 24. No sé si alguien más quería opinar. Por ahí vi que había alguien que quería opinar. Por Ajá. mí está bien miércoles, si se puede a las 8, mejor. Vale, perfecto. A las Igual. 8, perfecto. Beatriz dice que no hay, que está bien, pero por aquí vi que alguien quería participar, pero como no me puedo los nombres, vamos a ver. Carol quería decir algo. Samuel. Vi que como que quería activar el micrófono. No, sí está bien ese día. Ah, ok. Bueno, entonces, salvo por el hecho de que faltan los demás. Bueno, Ricardo dice que está bien. Y también Erika ha dicho que está bien. Entonces, vaya, dejémoslo para miércoles a las 8. Miércoles de semana B a las 8. Comenzando con el miércoles 24. Miércoles 24, entonces, lo voy a anotar por acá. Miércoles 24 a las 8, las de geometría no euclidia. Ya van a ver que a lo largo de todo el ciclo, las de repaso van a ser bien cortas. Van a ser tutorías bien cortas, más que nada para solventar algunas dudas que ustedes puedan tener sobre algunos contenidos. Sobre todo porque a medida vayamos avanzando con los temas, puede ser que algunas tareas o para algunos exámenes sí ya se necesite la parte de resolver alguno que otro ejercicio, ¿verdad? Esta materia es muy de demostraciones también. Son pocos los ejercicios mecánicos, por decirlo así, que usted tendrá que hacer. Repito, yo sé que, no, 8 de la noche, Ricardo, no, de la mañana no, 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la noche. No, de la mañana, no, eso no. 8 de la noche son las tutorías de repaso. Entonces les decía, aquí nos vamos a tener que quitar un poco todo lo que nosotros sabemos de geometría elemental, de geometría euclidiana, y también lo digo por las respuestas que he visto en algunos foros. Los foros, quiero que quede claro una cosa. Yo sé que en matemática uno siempre busca tratar de contestar las cosas bien, las cosas correctamente. Pero recuerden también que la parte de la dinámica de los foros es cierto, contestar a las preguntas generadoras que se le ponen, pero también la idea es generar un poco de discusión. Yo veo que la mayoría, me incluyo yo en cierto momento cuando fui estudiante, bueno, y ahorita que estoy estudiando otras cuestiones, yo sé que uno como estudiante quiere en los foros solo ir a contestar lo que a uno le dicen y muchas veces uno no opina sobre lo que otros ponen. Hay que tratar de fomentar también una cultura de debate sin llegar a menospreciar el trabajo de los demás, sino que, bueno, no se trata de que en un foro usted le va a ir a colocar a alguien solo, mire, esto está bien, excelente compañero, concuerdo con su idea, sino que muchas veces también se puede mejorar lo que alguien más ha hecho, haciéndole consultas, haciéndole preguntas, no necesariamente diciéndole que lo que ha hecho está mal, sino que pueden ustedes colocar, bueno, yo creería que la visión en la que lo ha hecho fulano se podría ver también de esta manera, o mire, yo tengo una duda con lo que él ha comentado por ahí. No es tanto así que se limiten solo a contestar el foro y ya, sino que si en un momento dado quieren hacer un aporte con una consulta o algo por lo que ha hecho otro compañero, háganlo, ¿verdad? Que esa es la idea de los foros realmente. Entonces, quiero enfatizar en eso porque con los foros, insisto, no se trata de contestar correcta o incorrectamente la parte de las preguntas que aparecen en los foros, porque siendo muy honestos con las respuestas que he visto en estos primeros foros, la mayoría no son respuestas correctas. Ya vamos a explicar un poquito por qué. La mayoría no son respuestas correctas desde el enfoque de la materia como nosotros la vamos a trabajar. Pero esa es la idea de estos primeros foros, que usted aterrice en el hecho de lo que la materia le va a exigir y de lo que la materia se trata. Ya vamos a ver
cuáles son esos detallitos, cuáles son esos errores que ustedes han cometido, más que nada en interpretación. Y son errores muy habituales y son errores entendibles. Y esa era la idea del primer foro y es la idea de esta primera tutoría. Que aterricemos un poco en qué es lo que nos espera, qué es lo que nos depara todo el camino de esta materia. Bueno, antes de entrar propiamente en mención de eso, nada más vamos a hacer mención también un poco a lo que se mencionan las orientaciones, que hace poco se pusieron, así que no ha quedado mayor tiempo para analizarlos. Vamos a ver, ¿dónde está? Creo que es este. Vale, voy a compartir yo ahorita las orientaciones. Ahí estamos. Las orientaciones académicas de la materia. Vamos a tener 2 parciales del 25% cada uno. En estos parciales vendrá un poco mixto. Vendrán tanto preguntas de contestar preguntas teóricas como también posiblemente unos que otros ejercicios. Y los ejercicios van a ser más que nada demostración. Con eso de las demostraciones también voy a hacer énfasis en algunas situaciones más adelante en esta materia. Van a tener ustedes 4 tareas, un punto cada tarea, 40% ahí, y el foro académico de la unidad, de la unidad que vale 10%. Vaya, este foro académico, este 10% es a lo largo de todo el ciclo, no solo es la primera unidad y ya. La ponderación del 10% es dividida entre todas las unidades con las que nosotros vamos a trabajar, es en todo el ciclo. Entonces, este 10% tiene ponderación de la siguiente manera. La mitad de la ponderación es que usted participe en los foros, en las preguntas de los foros. Por ejemplo, si en la unidad 1, que ya se habilitaron 2 foros, son un total de 5 preguntas, creo, entre los 2 foros. Esas 5 preguntas tienen la mitad de la ponderación. Con solo haberlas contestado, ya se ganó la mitad de la ponderación. Sea que las haya respondido bien o sea que las haya respondido mal. Solo contestarlas ya tiene la mitad de la ponderación ya ganada. O sea que imagínese que en el peor de los casos de todos los foros del ciclo, usted los contestó, pero estamos hablando de contestar algo más o menos que tenga sentido, ¿verdad? No solo, mire, yo participé y solo puso una palabra en un caso extremo. No, estamos hablando de dar su respuesta e independientemente si esté buena o esté mala, pues con haber participado en todas las preguntas de todos los foros, ya usted ya ganó 5%. De ahí en más, el restante 5% tiene que ver con si la respuesta va tendiendo más o menos a lo que uno quiere. Tampoco son respuestas que sean 100% correctas, pero si van por el camino de lo que uno quiere o de lo que uno espera, ahí se pondera la otra mitad del porcentaje de las preguntas. Así que eso con respecto a las evaluaciones. Sí les podré decir que, bueno, son 50% entre los 2 parciales, se juegan la mitad de su nota ahí, pero con unas buenas notas en las tareas que por lo general van a ser de investigación en el sentido que van a hacer muchas preguntas teóricas, van a ver muy frecuentemente que se les va a pedir hacer bosquejos de algo, elaborar mapas conceptuales se volverá bastante común en diferentes circunstancias. Entonces, elaborar demostraciones sobre algunos ejercicios. Estas demostraciones muchas veces, y quiero ser muy enfático acá, en las tareas se suelen colocar demostraciones que uno las puede encontrar fácilmente tanto en el material de plataforma como en otros libros. Las demostraciones de que las encuentra, pero tampoco las copie tan textual como las encuentre. Hay que tener cuidado con eso. Muchas veces uno como estudiante comete el error de copiar todo tal cual está. Y les voy a contar una experiencia del año pasado. En una tarea de geometría no euclidia, alguien copió la demostración de algún material y colocaba, por ejemplo, en base a los dibujos antes planteados, se concluye lo siguiente, sacaban una ecuación, todo bien bonito, pero coloca en base a los dibujos antes planteados y no ponen ningún dibujo. Haciendo unas cuantas averiguaciones por ahí, resulta que en el material, por A o B motivo de donde se había extraído la información,
no tenía la parte de los dibujos, como que estaba acotado, ¿verdad? No, por algún motivo, no sé por qué no aparecían los dibujos. Pero sin embargo, lo pone en la justificación, pero no lo pone en los dibujos. Entonces a eso me refiero. Hay que tener cuidado de dónde saca uno la información. Muchas veces la información puede estar buena, pero hay pasos que no aparecen y hay que tener cuidado como uno lo redacte, porque si no tiene mucho sentido lo que está redactando o hace alusión a cosas que no se han visto, como las típicas, usando el teorema 3.4, a veces ustedes ponen cosas así, usando el teorema 3.4, pero es quizás un teorema de un libro que no está visto en plataforma, entonces uno no sabe qué teorema 3.4 es el que están diciendo. Entonces, hay que colocar las partes que falten en las demostraciones. No es ir a copiar textualmente todo lo que usted encuentre, lo puede tomar como una referencia, lo puede ocupar de base para colocarlo en sus pruebas, sí, pero también póngale un poco de su propio espíritu, digamos, póngale una parte de su toque, ¿no? A las demostraciones. Algunas cosas arguméntelas como usted las considera pertinentes. No solo se vaya directamente a copiar todo textual, porque no estoy diciendo yo que lo voy a anular, a menos que sea algo exageradamente descarado, digamos, posiblemente sí, pero yo no estoy en contra de que usted busque información y de ahí lo retome, pero sí llene los huecos, porque muchas veces, insisto, copian todo tan literal, lo que ustedes encuentran en otros documentos, lo copian tan textual, tan literal lo que hayan, que se pierde el sentido de las cosas. Así que bueno, estas tareas van a ser en parte teóricas, en parte demostrativas. Casi todo estará o en el material de plataforma para que usted lo mejore y le ponga las partes que hacen falta, o se puede encontrar en internet. Así no les voy a mentir en eso, ¿verdad? Así que bueno, a ver cómo vamos progresando con esto. No sé si hay alguna pregunta con las evaluaciones. En teoría, en esta semana que viene les van a habilitar la tarea 1 para que ustedes la puedan ver. Esa tarea 1 llevará un crédito extra que nos ha informado. Es el crédito extra, se lo voy a enseñar yo más tarde. Lo voy a enseñar más adelante. Es el crédito extra que ustedes van a tener que trabajar para que lo empiecen a resolver. Es un crédito extra que, como verán, como ya dije, es más que nada teórico y no tanto de desarrollar problemas. No es tanto de desarrollar problemas. Así que no sé si hay alguna pregunta con esta parte de las evaluaciones. ¿Alguna pregunta? Para participar en el foro 2, diga. Disculpa, no le entendí eso del crédito extra, ¿dónde está? No, vaya, normalmente las tareas y a veces los parciales llevan crédito extra. Entonces, la tarea 1 creo que no se las han habilitado. La tarea 1, si no me equivoco, todavía no está habilitada. No está habilitada. Pero en teoría, el coordinador, el licenciado Edwin, nos dijo que se los iban a habilitar esta semana que viene. Esa tarea 1 llevará un crédito extra, pero el crédito extra es bastante de investigación. O sea, insisto, en esta materia no esperen ustedes guías de ejercicios con resolución de problemas como tradicionalmente se hace en geometría o en otras materias de mate. No es de ese tipo de materias. Entonces, el crédito extra que les vendrá en la tarea, yo se lo voy a asignar ahora para que usted lo empiece a tratar de investigar y ustedes se lo van a agregar en la tarea. Si en un dado caso la tarea presentara un crédito extra diferente, usted igual agregue el que yo le voy a colocar, porque también todo va contando para las entregas de las tareas. Todo lo que yo en las tutorías les deje de, vaya, miren, esto háganlo y entréguenlo, significa que usted lo tiene que anexar a las tareas. No es que me lo va a mandar 2 días después de la tutoría, pero sí todo lo que se deje en las tutorías, que sea crédito extra o que yo les diga, vaya, esto tiene que entregarlo, usted lo anexa a las tareas que esté más cercana, tarea 1, 2, 3 o 4. Pero sí será muy común que nosotros, a medida vayamos con las tutorías de los sábados, casi cada tutoría se les va a dejar algo ahí para que ustedes lo tengan que revisar y resolver o investigar y entregar. Así que es eso, no está porque va a estar en la tarea 1 que todavía no se les ha
colocado. Bueno, bienvenido Carlos, que creo que se acaba de conectar. Licenciado, una pregunta. Yo tengo un problema con el internet, pero quería preguntarle que se presentó. ¿Es parte de la tarea? Se le cortó bastante, Ricardo, el audio, pero no sé si se refiere al crédito extra o a qué. Es que se le cortó bastante el audio. Ricardo Angelino, no sé si puede repetir la pregunta, es que se le cortó el audio. Carlos, que se acaba de incorporar, bienvenido nuevamente, y solo decirle que las tutorías de repaso las hemos dejado para semana B siempre, pero los días miércoles a las 8. Miércoles a las 8 serían las tutorías de repaso, comenzando el miércoles 24. Miércoles 24, la primera tutoría de repaso. Ricardo, no sé si puedes repetir. Gracias, Lee. Bueno, a la orden. Ricardo Angelino, ¿está o no está? ¿O le falló el internet? Quizás, porque no. No, le falló. Todo lo que Bueno, escuché, cuando se le vuelva a estaba fallando conectar, el que me internet. diga. Sí, no, de hecho, yo tuve otra materia con él hoy temprano y estaba igual. Estaba fallando bastante el internet. Bueno, Una tal vez consulta, Lee. después hace... Diga. En cuanto a los parciales, igual se mantienen de forma virtual. Ah, la pregunta del millón. Entiendo que es por todo esto que también últimamente se ha dicho, ¿no? De la posible vuelta a la actividad presencial. Fíjense que por el momento sí, o sea, no nos han dado indicación contraria en teoría. Por el momento este ciclo se maneja igual que los anteriores, de forma virtual, así que los parciales, a no ser que algo cambie de aquí a la fecha de los exámenes y que las coordinaciones digan algo diferente, yo entiendo que se mantiene todo igual virtual, pero no está de más decir que hay que estar pendientes con todo esto que ya después de vacaciones de Semana Santa se puede y se permite la vuelta a la actividad presencial, pues no se descarta tampoco 100% que los exámenes pudiesen en un momento dado ser presenciales ya, ¿verdad? Pero no le puedo decir yo ni sí ni no, solo puedo confirmar que por ahorita todo se mantiene igual, virtual. Bien. Vaya. Otra situación que quiero aclarar, por ahí yo entiendo que esta materia en estos primeros días les ha generado como un poquito de temor por lo rápido que se fueron abordando ciertas cosas, por lo rápido de algunas actividades como el foro y como la elaboración del mapa conceptual. Yo sé que, bueno, por ahí algunos me manifestaban que sentían raro, ¿verdad? Tantas actividades que en un inicio del curso. Pero miren, estas actividades han tenido una razón y la razón es para que ustedes lean el material previo a las tutorías y prácticamente así será todo el ciclo. Se les van a estar habilitando foros para que ustedes participen, para que ustedes revisen y consulten. Y eso sí quiero aclarar, los foros no son exclusivamente sobre el material que a usted le va a aparecer en plataforma. O sea, no tiene que sacar la respuesta solo de ahí. Ustedes habrán preguntas que no van a estar ahí para ser resueltas, pero que usted tendrá que investigar por aparte. Y si en alguna tiene dudas, pues usted consulte, pero no todo va a ser siempre 100% de los materiales de plataforma. No todo va a ser de ahí, así que eso hay que tenerlo claro. Hay bibliografía que ustedes pueden consultar, hay algunos materiales que, bueno, se pueden descargar, se pueden buscar en internet y descargar algunos libros de los que están propuestos en la bibliografía, pero sí, los foros no necesariamente siempre van a ser del material de plataforma. La mayoría tendrán como referencia los materiales de plataforma, pero no todo va a ser siempre de ahí, así que en más de una oportunidad a usted le tocará investigar por aparte sus
sus posibles respuestas, los temas de donde usted vaya a sacar la información. Ricardo Angelino, no sé si ya puede repetir la pregunta que tenía antes. Ricardo. Bueno, creo que todavía no. Ok. Bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con este estudio que teníamos que hacer de la parte de geometría no euclidia. Y vamos a comenzar un poco revisando esos foros que ustedes contestaron, foro 1 y foro 2. Bueno, el foro 2 no tanto, pero el foro 1 sí. El foro 2, según tengo entendido, está disponible incluso hasta mañana, chicos. Según comentaba el coordinador, lo ha dejado abierto hasta mañana por si alguien quiere hacer alguna participación todavía que tengan pendiente. Por favor, participen. Ese 1% que usted se va a jugar en la parte de los foros, pues es importante. Si ven que estoy viendo yo a cada rato aquí a mi lado izquierdo, es porque aquí enfrente tengo el iPad donde voy a compartir varias cosas y aquí a mi lado tengo la computadora donde estoy revisando también algunas otras situaciones. Por eso van a ver que a cada rato estoy cambiando de dirección en donde estoy viendo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es discutir un poco las participaciones en los foros. Eso es lo primero que vamos a discutir. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar. ¿Preguntas? ¿O algo que quieran saber o consultar de la materia? ¿Alguna pregunta? Lo que sea. ¿Preguntas, chicos? No. Ok. Vaya. Vamos a ver. Bien. Vaya, una de las primeras preguntas de los foros, que es con las que vamos a comenzar a discutir ahorita, del foro 1 era, ¿qué es una geometría? Según estaba revisando ayer las participaciones en los foros, las participaciones estaban bastante bien, pero no entendieron la pregunta. No entendieron la pregunta. La mayoría se fue a contestar, por eso digo que los foros, insisto, ¿verdad? Los foros no se trata de si contestó bien lo va a tener bueno y si contestó mal lo va a tener malo, sino que la idea en esta materia es que los foros sirvan para ver cómo usted interpreta las preguntas, cómo usted contesta y bueno, si hay algo que corregir para enderezar el rumbo de la materia, pues se corrige, que es lo que vamos a hacer nosotros acá. Así que no lo vea como que si no contestó justamente lo que uno como profesor quería que contestara, ya lo tiene malo. No se trata de eso. Se trata de ver más o menos ahorita ir midiendo cómo ustedes interpretan las cosas y luego ir haciendo las correcciones necesarias. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el primer foro? Una de las preguntas era ¿qué es una geometría? No, creo que no era la primera pregunta, pero por aquí estoy viendo. No voy a exponer yo ahorita qué es lo que han contestado, pero sí les puedo decir que la mayoría de respuestas son correctas, pero no entendieron en sí la pregunta. La pregunta es, ¿qué es una geometría? No qué es la geometría. No sé si me explico el punto. La mayoría de ustedes contestó desde la perspectiva de la geometría que uno conoce, desde la perspectiva de la geometría euclidiana, que es la que estudia todo eso de
las figuras, los ángulos, segmentos, líneas rectas. Entonces, prácticamente todas las respuestas han ido en base a qué es el área de la matemática que estudia propiedades y medidas de una figura o de un espacio. Cositas así. Y de una u otra forma han terminado aterrizando en la geometría euclidiana. Algunos han hecho referencia a situaciones históricas relacionadas con Euclides y otros al plano cartesiano y cosas así. Entonces, la pregunta era, ¿qué es una geometría? Esa palabrita de una geometría era la clave. La pregunta no es qué es la geometría en sí, sino qué es una geometría. Y sí había una respuesta en el material, un tanto rebuscada, pero había por ahí una respuesta en el material que es una de las que nosotros vamos a interpretar y es la siguiente. La primera respuesta está acá. Textual sacado del material. Está específicamente, ya les digo en qué página está. Vamos a ver. Está en la página 23. Página 23. Una de las respuestas eran de las más adecuadas a colocar ahí. Dice lo siguiente. En 1872, Klein sistematizó la geometría usando la teoría de grupos en algo que se llamó el programa de Erlangen. No sé si lo pronuncio bien. Una geometría era el estudio de las propiedades de figuras que se mantienen invariantes cuando se aplica un grupo de transformaciones. Fíjese bien que dice acá, era el estudio de las propiedades de figuras que se mantienen invariantes cuando se aplica un grupo de transformaciones. No dice específicamente qué transformaciones, aunque después ponen un ejemplo. El asunto se puede poner así. Al ampliar o reducir el grupo, se pasa de una geometría a otra. Se pasa de una geometría a otra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay una sola geometría. Hay varias. De una geometría a otra. Se asocia entonces un grupo de transformaciones y clases de geometrías. Un ejemplo, la geometría euclídea plana, que fue el enfoque bajo el cual prácticamente todos han contestado la pregunta del foro. La geometría euclídea plana se asocia al grupo de transformaciones dada por las traslaciones y rotaciones en planos. Los objetos son las figuras del plano invariantes bajo este grupo de transformaciones. La geometría proyectiva es otra geometría. Esta la vamos a ir viendo. Se asocia a un grupo que se denomina precisamente proyectivo o plano proyectivo. Esta geometría proyectiva, si mi mente no me falla, la ven ustedes un poco en historia de la matemática, creo. En esa materia hay un momento dado donde se ve un poquito de geometría proyectiva. En conclusión, cuando a uno se le pregunta qué es una geometría, lo que uno busca es una respuesta bastante general. Por eso insisto, no quiere decir que lo que usted contestó está malo. Simplemente ustedes contestaron desde lo que ustedes conocen como geometría euclidia. Y sus respuestas, después de muchas cosas que comentaban, terminaban aterrizando en el contexto de geometría euclidia. Pero en términos generales, una de las posibles definiciones de qué es una geometría la podemos ver acá. Es el estudio de las propiedades de figuras que se mantienen invariantes cuando se aplica un grupo de transformaciones. Dependiendo del grupo de transformaciones que se apliquen, entonces estamos hablando de geometrías euclidias, geometrías proyectivas, son diferentes tipos de geometrías esféricas, elípticas e hiperbólicas, que son las que poco a poco iremos analizando en esta materia y que le van a cambiar a usted la perspectiva de muchos resultados que usted hasta la vez consideraba ciertos, pero que en otras geometrías no lo son. Entonces, digamos, si ustedes contestan muchas de las opiniones que han dado en el foro, pero le quitan la particularización que hicieron de geometría euclidia, la respuesta prácticamente está bien, ¿sí? Solo que quitándole muchas cosas que son particularmente de la geometría
euclidia. Entonces, esta es una visión que sí estaba en el material, pero yo entiendo, era un poquito complicado de visualizarla, pero esta definición, así como está acá, aparece en el material. Entonces, esta era la respuesta del material más cercana a lo que se pedía en esa pregunta del foro, en la pregunta de qué es una geometría. ¿Cuál es la finalidad de esa pregunta en el fondo? Es que ustedes entiendan a partir de ahorita que no solo existe la geometría euclidia tal cual, que los resultados de geometría euclidia, como lo veremos más adelante, a veces no se cumplen en otras geometrías. Y en la forma como fueron surgiendo estas otras geometrías que vamos a analizar, pues todas se basan en la geometría euclidia, particularmente en ese bendito quinto postulado del que ya hablaremos. Pero bueno, ese era el enfoque de la pregunta, que usted se entere de una vez por todas que no solo existe un tipo de geometría, que es la que uno conoce, la geometría plana, la geometría euclidia, sino que existen más tipos de geometrías. Por eso la pregunta, ¿qué es una geometría? No qué es la geometría tal cual. No sé si más o menos se entiende la idea. No es necesario que ahorita entendamos qué es la geometría proyectiva, qué es la geometría hiperbólica y todo eso, porque parte de eso, para eso es el curso, ¿no? Para conocer y entender todos esos tipos de geometrías. Aunque de hecho, en el material, si uno le da una media revisada sin necesidad de leer todo, y lo mencionaremos en su momento hoy, ya se le hace una pequeña introducción a dos tipos de geometrías que son la hiperbólica y la elíptica bajo ciertas condiciones. Entonces, esta era la idea de esta primera pregunta, ¿no? De esta primera pregunta del foro. No sé si alguien tiene alguna consulta. Insisto, para que quede claro, no se trata de si usted contestó bien y que si lo tiene bien, tiene el punto y si no lo tiene bien, se le va a poner malo. No, es cuestión de ver si primero sí participó y luego ver lo que puso, ¿no? Si usted colocó lo que nosotros esperábamos, porque realmente lo que uno como tutor espera de ese primer foro es que hayan contestado lo que contestaron. O sea, eso es lo que nosotros esperáramos que hiciéramos, aunque no fuera del todo correcto. ¿Por qué? Porque es la base que uno como estudiante tiene, es lo que uno conoce. Entonces, de ahí se pega el salto hacia lo desconocido y hacia lo nuevo. Pero bueno, la pregunta del foro iba encaminada en este sentido. Hay que ser bastante crítico de la lectura del material para encontrarlo, pero bueno, ahí tenemos esa definición. Preguntas. Fíjese, Link, que en mi caso yo creo que sí logré como a comprender que se refería a algo más como específico, pero como yo solo conozco la geometría Exacto. que es, entonces yo me enfoqué en eso y al final puse unos ejemplos que no sé si, no, como ya dijo usted, ¿verdad? Que eso esperaban ustedes, pero en mi Sí, caso no, yo sí, correcto. ajá, que Yo una geometría entiendo. era la longitud de una recta, el volumen de no sé qué, y no me acuerdo. Sí, como les digo, van a disculpar, pero está afectando un poco la garganta. Como les digo, lo que dice Beatriz es 100% cierto. Hay varios, insisto, que la definición la han llevado por un buen rumbo, pero como la misma compañera Beatriz dice, terminaron aterrizando en la euclidia. Puede ser que hayan empezado bien en general, pero terminaron aterrizando en hablar de la geometría euclidia. Y como les he dicho antes, no es que eso esté malo, es que eso era lo que nosotros esperábamos porque es lo que uno conoce. Aquí la idea, insisto, ¿verdad? Es dar ese salto de ya dejar de pensar estrictamente en la geometría euclidia y pasar a pensar en las otras geometrías. Entonces, vuelvo a lo mismo. No crea que porque lo que contestó no es lo que yo le estoy poniendo acá, eso está malo. No, al contrario, la idea es generar esa especie de debate en ver, híjole, yo suponía que solo esto existía, pero ya veo que no. De eso se trata esto, de que uno abra un poquito los ojos y la mente y se dé cuenta que existen más cosas de las que uno inicialmente comprendía. Así que
Tranquilos, no pasa nada, no es que el foro esté malo, repito, son cosas que uno esperaba que ustedes contestaran. Y ya vamos a llegar a otra parte también donde va a pasar algo exactamente igual. Lo que nosotros esperamos como tutores es una cosa que se cumple y se ha cumplido, aunque la realidad sea otra, pero eso es parte del aprendizaje que nosotros queremos que ustedes tengan. Bueno, otra definición un poco de qué es una geometría, pero esta sí ya es, ya no está tan así visible en el material, es esto, perdón. Una geometría es aquella que tiene por objeto el comprender las propiedades del espacio, no dice cuál, del espacio integrado por las propiedades de cuerpos reales, sus relaciones materiales y formas. En el espacio se tiene un lugar, un punto, una dimensión y la relación con uno u otro objeto material. Nótese las comillas en esto. Al final de cuentas, una geometría es, como bien lo dice esta definición, la relación entre ciertas propiedades que tiene un objeto en un espacio con las propiedades que tienen cuerpos reales, sus relaciones materiales y formas. Es decir, es todo lo que ustedes han puesto. Ustedes han hablado de figuras, han hablado de formas, han hablado de dimensiones, de puntos, de segmentos, todo esto. ¿Por qué se le ponen aquí comillas? Porque se dice el espacio, en el espacio se tiene un lugar, un punto, una dimensión. Las comillas es porque, como veremos más adelante, un punto, una dimensión, un lugar, un segmento, una línea, una circunferencia, todo lo que usted conoce desde el punto de vista euclidio, posiblemente, dependiendo de la geometría donde se esté trabajando, tomará gráficamente otro significado. Un punto en la geometría euclidiana, nosotros sabemos visualmente qué es. Un punto en otra geometría puede ser otra cosa. Una línea recta en geometría euclidiana tenemos el concepto claro, al menos geométricamente, de qué es. Una recta en otro tipo de geometría será visualmente otra cosa. Rectas paralelas, que ha sido la manzana de la discordia en esta primera unidad, rectas paralelas en geometría euclidiana, nosotros sabemos visualmente cómo son. Rectas paralelas en otro tipo de geometría tomarán otra forma. Entonces, por eso lo de las comillas, ¿no? Los nombres pueden mantenerse, pero la visualización geométrica que uno le da a las cosas, dependiendo de la geometría donde se trabaje, será distinta. Bien, pasemos a otra preguntita. Otra pregunta. Vaya. La de los 5 postulados. Esta sí estaba bastante regaladita. Aquí no había mucho donde perderse, creería yo. En la pregunta siempre del foro 1, ¿cuáles son los 5 postulados de la geometría euclidia? Aquí no había donde perderse, simplemente era enunciar los 5 postulados de la geometría euclidia. Postulado 1, se puede trazar una línea recta desde un punto cualquiera, desde un punto a cualquier otro, también llamada geometría de la regla. Postulado 2, la línea recta puede prolongarse cuanto se desee, en cualquiera de los dos extremos también. Postulado 3, puede describirse un círculo de radio arbitrario y centrado en un punto arbitrario, conocida como geometría del compás. Postulado 4, dos ángulos rectos cualesquiera son iguales. Postulado 5, si una recta al incidir sobre otras dos forma del mismo lado dos ángulos interiores menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas al infinito se encontrarán del lado en que dichos ángulos sean menor que dos rectos. Ese quinto postulado es en cierta forma un trabalenguas en sí, planteado de la manera como está planteado. Ya habrán visto ustedes, y algunos me consultaron y yo les decía, traten de ver la versión alternativa del postulado cuando les pedían hacer una demostración de él. Tratar de ver la demostración, las formas alternativas. Ahora bien, con estos 5 postulados yo quiero aclarar una cosa. Desde el punto de vista de la geometría euclidia, los 5 postulados, como su nombre le indica, son verdades que las consideraban evidentes y que no necesitaban demostración. Eso significa que no se trata de que una implique la otra. No se trata necesariamente que el postulado 1 implica el 2, que el 2 implica el 3, que el 3 implica el 4 y que el 4 implica el 5. No es esa la idea.
porque alguien por ahí me hacía esa consulta, entonces lo aclaro. Son postulados, son verdades evidentes, son verdades que se asumen sin necesidad de ser probadas, sin necesidad de ser demostradas. Entonces, en ese sentido, si son verdades absolutas, verdades evidentes, por ejemplo, el postulado 4 no necesita de los primeros 3 para ser demostrado. Es una verdad que se asume cierta. Es una verdad en teoría evidente. Con el quinto postulado pasaba algo muy especial, como ya lo pudieron leer ustedes. Y es que el quinto postulado, quizás por la forma como estaba planteado también, como lo pueden ver acá, era un postulado un tanto confuso y que para muchos no era tan evidente, por muchas creencias que habían antes, para muchos no era tan evidente. Y entonces, al no ser tan evidente, empezaron a plantearse y a cuestionarse si en verdad tendría que ser un postulado o no. El problema con el quinto postulado es si catalogarlo como postulado o no. Ese fue el meollo de toda la discusión que se dio en su momento. Si catalogar el quinto postulado realmente como un postulado o como un axioma que dependía de los anteriores. Y de ahí fue que, como pueden ver en la parte de la reseña histórica, que se empezaron a formar un montón de diferentes maneras de querer demostrar el quinto postulado. Ahora, para ver si han más o menos entendido la lectura, ¿quién me dice cuál ha sido el patrón común en todas las demostraciones que se intentaron hacer del quinto postulado? ¿Cuál fue como el patrón común en todas las demostraciones, de las que se mencionan en el material, por ejemplo? ¿Qué le pudieron ver ustedes de común a todas esas demostraciones intentadas del quinto postulado? ¿Qué tenían en común? ¿Qué le pudieron denotar en común? O bueno, si no a todas, a la mayoría. ¿Qué tenían en común? O las más famosas, ¿qué tenían como peculiaridad? ¿Qué intentaban hacer? ¿No notaron nada curioso en las posibles demostraciones del postulado 5? Podría ser de que si los dos ángulos extremos no sumaban, quiero ver, no era igual a dos ángulos rectos, se iban a unir en el infinito. Y entonces por eso empezaron a investigar y llegaron a la conclusión de crear la geometría hipérbólica y la... Se me fue el nombre de la otra, licenciado. De la suma más... La elíptica. De 180 grados y la otra es menor de 180 grados. Vaya. Pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Partiendo de qué? Es que vaya, no nos vayamos tan lejos. La idea que plantea Ricardo está bien. Ricardo Angelino le voy a decir para distinguir del otro Ricardo. La idea que plantea Ricardo Angelino está bien. Esa es como, digamos, la conclusión de lo que yo estoy preguntando, a lo que se llegó. Pero mi pregunta es, cuando se quería demostrar el quinto postulado, ¿qué era lo que tenían más o menos en común esos intentos? Ricardo Ortiz, diga. Sí, ¿me escucha? Sí, le escucho, diga. Pues yo lo que veía es que todos llegaban a la misma conclusión, que era que como que tenía algo de razón, pues, Euclides. Ajá. Pero no lograban entender que se podía demostrar que había otra geometría. Sí, vaya, lo que sucede es que es cierto, ¿verdad? Dentro de todos los intentos que hacían, no terminaban ellos ni de demostrar el teorema, el postulado, o sea, no lo terminaban ni de demostrar, pero tampoco lograban demostrar que no era cierto. No sé si me explico. No demostraban ni que era ni que no era. O sea, no llegaban a nada, básicamente. Pero en la mayoría de formas en que se intentó demostrar, todas partían de qué. Para demostrarlo, partían de qué cosa. Vaya, les pongo un caso muy particular. ¿Alguno de ustedes le prestó atención a la prueba de, no sé si lo voy a pronunciar mal porque estos nombres me cuestan un poquito,
Pero a la prueba del cuadrilátero de Saccheri o Saccheri, no sé cómo se pronuncia. ¿Alguien lo leyó? La prueba del cuadrilátero de Saccheri o Saccheri. Lo menciono como un caso muy particular. No, no lo han leído. Bueno, esa prueba, la forma como él intentó demostrarlo, que está en la página 16, ahí comienza, página 16, 17, 18, es una historia bastante interesante de cómo Saccheri intentó demostrar el quinto postulado. Ellos no querían demostrar que era falso. Ellos lo que querían era demostrar que el quinto postulado era correcto, pero al demostrarlo también iban a demostrar que el quinto no era en efecto un postulado, es decir, no era una verdad evidente, sino que era algo que necesitaba ciertos axiomas o los otros postulados para demostrarse. Pero hasta la fecha nadie ha logrado demostrar el quinto postulado. Con esto ya les digo mucho respecto a otra situación que tocaremos más adelante. Nadie ha logrado demostrar hasta la fecha el quinto postulado. Pero también, como decía el compañero, nadie ha logrado demostrar que no es cierto. Ni se ha demostrado en sí ese postulado, ni se ha demostrado hasta la fecha que tampoco es válido. O sea que estamos como que si algún día nace alguien con el intelecto suficiente para demostrar que eso no es cierto, se acabó todo en lo que se nos basa la geometría euclidiana. Entonces, hasta la fecha, el quinto postulado de Euclides se mantiene como una verdad evidente, pero nadie lo ha podido demostrar. Se sigue manteniendo como postulado, pero todavía hay mucha gente que lo deja como que será cierto, no es una verdad tan evidente, en fin. Bueno, ahora bien, lo que yo quería que me contestaran en sí era lo siguiente. La mayoría de intentos por demostrar el quinto postulado fueron intentos que se basaron en demostrarlo por reducción al absurdo. El mismo material les hace varias veces hincapié en eso, que quisieron demostrarlo por reducción al absurdo o por contradicción, que son métodos de demostración. Entonces, al intentar demostrarlo por reducción al absurdo o por el método de contradicción, siempre terminaban llegando a tipos de conclusiones que no podían decir si eran contradicciones o no, porque eran simplemente cosas que no existían, que nadie se había planteado. Entonces, en el intento por demostrar el postulado 5 por el método de contradicción o reducción al absurdo, iban sacando resultados que ni siquiera podían decir que eran contradicciones, que ni siquiera podía decir que era algo que no se podía dar, porque eran cosas que nadie se las había planteado, que nadie las había descubierto, y en ese afán de demostrar el postulado 5, comenzaron a sacar un montón de resultados que sin darse cuenta eran resultados válidos, pero en otras geometrías, y de ahí surgieron las geometrías que poco a poco iremos viendo, como mencionó Ricardo Angelino. De ahí salieron las nuevas geometrías. Geometrías que hasta cierto punto también se mencionan en cierta parte del material. Por ejemplo, vamos a compartir por acá. Quiero ver qué página es. ¿Dónde está? Aquí está. Vaya, en la página 19 del material de la unidad 1, se lo voy a mostrar ahorita. En la página 19, aquí está, hay un minimapa conceptual, digamos, que dice lo siguiente. Usar los postulados del 1 al 4 y la negación del postulado 5, porque lo que querían era probar el postulado 5, la mayoría de intentos de demostrar el postulado 5 que fueron, como les dije, por contradicción o reducción al absurdo, ¿cuál es el enfoque o la base de esos métodos? Negar lo que se quiere probar y llegar a una contradicción. Entonces lo que hicieron la mayoría que lo intentó probar fue asumir válidos los 4 primeros postulados, que eran verdades sí evidentes, y el postulado 5 negarlo. Tomaron la negación del postulado 5 y empezaron a ver si se llegaba a una contradicción o no.
llegaron a obtener un montón de conclusiones y de propiedades nuevas que simple y sencillamente nunca nadie las había encontrado y por lo tanto no podían decir si eran verdaderas o no, pero todas esas propiedades y conclusiones que sacaron dieron origen a dos de las principales geometrías que vamos a ver más adelante, que son la hiperbólica y la elíptica. Por un lado, al negar el postulado 5, se llegó a la conclusión que está acá en el lado izquierdo, que dice, por un punto exterior a una recta pasa más de una paralela a dicha recta. En geometría euclídea tradicional sabemos que esto no es así. Por un punto fuera de una recta pasa una y una única paralela. Solo pasa una paralela. Entonces, esta suposición, y después de una serie de pasos se llegó a esta conclusión. Por un punto exterior a una recta pasa más de una paralela a dicha recta. Esto dio origen a la geometría hiperbólica. Esta era la negación del quinto postulado, una forma de negar el quinto postulado. En su versión alternativa, recuerden que el enunciado que acabamos de poner del quinto postulado era, digamos, que el original. Una versión alternativa era que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. Esa era la otra versión alternativa del quinto postulado. Si nosotros negamos esa versión de que por un punto fuera de una recta pasa una única paralela, una forma de negarlo es esto, decir que pasa más de una paralela. Esa forma de negarlo lleva a la geometría hiperbólica. La otra forma de negarlo es decir que por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. Eso da origen a la geometría elíptica. Entonces, como conclusión, a lo que quiero llegar es que en su intento de que muchas personas quisieron demostrar el quinto postulado, demostrar si era cierto, partiendo del método de contradicción o reducción al absurdo, llegaron a obtener muchas propiedades que dieron como origen no la demostración del quinto postulado, sino la creación de nuevas geometrías, como la hiperbólica y la geometría elíptica. Entonces, la pregunta del foro no hacía mención a todo esto, ¿verdad? La pregunta del foro era nada más enunciar los 5 postulados de la geometría, los 5 postulados de la geometría euclidia, pero yo lo que estoy haciendo es expandiéndolo un poco más en el sentido de que traten de ver que al final el quinto postulado a la fecha no se ha demostrado ni que es verdadero ni que tampoco es falso. Y la idea de todo el pleito al final fue, bueno, el quinto postulado es un postulado que se acepta como verdad evidente o es algo que necesita ser demostrado. Eso fue el inicio de toda la discusión. O sea, al final ni siquiera estaban peleándose por si era verdadero o no. La pelea era si era un postulado o era un teorema inicialmente. Nadie se pensaba que se iba a terminar llegando a la creación de nuevas geometrías a partir de querer probar el quinto postulado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Esto da para bastante discusión, si se fijan. No es un tema muy numérico, pero da para bastante discusión. Vaya, esto me lleva, y me voy a saltar un poquito, esto me lleva a la discusión un poco del foro 2. Me lleva a una pregunta del foro 2. En el foro 2 se les colocaba probar que siempre se puede trazar una paralela a una recta dada desde un punto exterior a ella. Probar que siempre se puede trazar al menos una paralela a una recta dada desde un punto exterior a ella. Pregunto, ¿esa pregunta del foro le está pidiendo que demuestre el quinto postulado o no? La primera pregunta del foro 2. Probar que siempre se puede trazar al menos una paralela a una recta dada desde un punto exterior a ella. ¿Le está pidiendo la prueba del quinto postulado o no? La del foro. Yo leí que ese era como un equivalente al quinto postulado y de hecho en un vídeo que han puesto en plataforma está la explicación de eso, ¿verdad? Y lo explica, no sé quién es el que lo explicaba, pero que lo hace en un plano de una esfera, una circunferencia, no me acuerdo, y no lo demuestra. Ajá, entonces.
No, lo que pasa es que ahí ya lo ven en el video que usted menciona, ya es entrando, si lo hace en una esfera, ya es entrando a la geometría esférica, cuando se analizan las cosas en una esfera. Que por cierto, aprovecho lo que comenta la compañera para decirles, vean los videos. Hay videos que pueden estar largos, hay otros más cortos. No son videos que sean tan numéricos, no va a encontrar usted cálculos, ejercicios resueltos, pero hay videos que son bastante, pero bastante interesantes que le permiten a uno expandir un poco la idea de lo que uno conoce como tradicionalmente geometría, ¿no? Entonces, vaya, les preguntaba eso porque la mayoría de los, bueno, todos prácticamente los que han participado ahorita en esa prueba, se han ido por demostraciones que no están tan mal, no están tan mal. La idea es probar. Lo que pasa es que, si se fijan, la pregunta no le aclara si es en la geometría euclidia o no, porque la idea es probar que siempre se puede trazar al menos una paralela a una recta dada desde un punto exterior a ella. Eso, si nosotros nos ponemos a pensar si será cierto o no, sabemos que es cierto. Si usted tiene una recta y tiene un punto fuera de esa recta, por ese punto usted puede trazar una paralela, sí, sí lo puede hacer. En la geometría euclidia lo puede hacer. En las demás geometrías será de esperar, o como dijo la compañera, hay que ver los videos y ponerse a analizar si eso siempre se puede hacer o no. Pero vaya, desde la perspectiva de la geometría euclidia, que es como veo que todos lo han tomado, porque insisto, es lo que conocemos, lo han intentado demostrar, y el único detalle que yo le veo a la mayoría de pruebas que han intentado hacer, es que la mayoría se basa en varios conocimientos de geometría, y recuerden que lo que quieren es demostrar si lo que se puede hacer es trazar una recta paralela. Hay algunos que han construido rectas perpendiculares y todo. Las ideas de las demostraciones están bastante buenas, pero hay que ponerse a pensar si realmente sería válido usar todos los conceptos o definiciones que han usado o no. Nada más eso. Es decir, algunos han usado, por ejemplo, ángulos entre paralelas para demostrar si es paralelismo, y es válido hacerlo. Entonces, siempre se puede trazar una recta, se puede trazar al menos una paralela a una recta dada desde un punto exterior. En geometría euclidia, sí, aunque lo correcto no es decir al menos una paralela, lo correcto es exactamente una paralela. No sería al menos, sino que lo ideal sería exactamente una paralela. Bien. Entonces, vaya, en sí, habrá que pensar si esa es una versión alternativa del quinto postulado. Y bueno, también hay una pregunta muy interesante, la segunda de ese foro, que le pide 5 versiones alternativas del quinto postulado, 5 versiones alternativas. Ese es muy bonito para ver qué tanto han leído ustedes el material, no solo el de plataforma, sino también pueden buscar información en otros materiales. Bueno, pero vaya, ¿por qué hago mención a ese ejercicio? Y así era el quinto postulado. Porque parte de lo que vamos a ver ahora es la siguiente pregunta. Les voy a compartir aquí otra pregunta. Siempre en el camino de las paralelas. Vamos a ver. Antes de ver la última pregunta del foro 1, para trabajar hoy teníamos lo siguiente. Vaya, hacer una prueba del quinto postulado de Euclides. ¿Cómo creen ustedes que podrían probar el quinto postulado de Euclides? Por eso les preguntaba si esa pregunta del foro 2 sería un equivalente del quinto postulado, porque si ese es un equivalente del quinto postulado, entonces hay varios que ya lo hicieron la prueba ahí. Entonces le pregunto,
¿cómo podría usted hacer para demostrar el quinto postulado o alguno de sus equivalentes? ¿Creen que se puede hacer o creen que no? Ya di la respuesta antes. Usted ya dijo de que no, Lick. No, correcto. Puede sonar muy curioso o muy gracioso, pero yo no he dicho que no se puede. Realmente lo que he dicho es que hasta a veces nadie ni lo ha demostrado que es cierto, ni tampoco ha demostrado que no es cierto. Vamos a ver. ¿Quién tiene levantada la mano? Perdonen que no me puedo los nombres. No sé si es Samuel. ¿Es Samuel o no es Samuel? Sí. Perfecto. Ya más o menos me aprendí su carnet. Dígame. Pero ahí también va lo que usted mencionaba de en qué tipo de geometría se va a trabajar. Sí. Correcto. Correcto. En teoría, en Euclidia, pues sí se puede demostrar, ¿verdad? No. Es que ese es el detalle. Vaya, el detalle es lo siguiente. Hasta la fecha sigue estando como postulado. ¿Eso qué quiere decir? Se sigue tomando como una verdad evidente que no admite demostración en la geometría euclidia. Entonces, hasta la fecha, nadie lo ha demostrado que sea cierto. ¿Por qué nadie lo ha podido demostrar? Porque todos los intentos por demostrarlo llevaron no a demostrarlo ni a refutarlo, sino a crear nuevas geometrías. Lo que sí se puede es verificar que en otras geometrías no se cumple, como se verá más adelante en la materia. Este quinto postulado solo se cumple en la geometría euclidia, porque toda la geometría euclidia está basada específicamente en estos 5 postulados. Estos 5 postulados son la base de la geometría euclidia. Si alguien naciera en un futuro y por A o B motivos tuviera la capacidad para demostrar que alguno de los 5 postulados no es cierto, aunque uno los ve bastante evidentes, si alguien demostrara que uno de ellos no es cierto, entonces se cae todo lo que conocemos como geometría euclidia, porque todo se basa ahí. Y como este es el quinto postulado, digamos que es la quinta verdad más evidente, si quisiéramos demostrarlo, tendríamos que hacerlo de 2 formas. O demostrarlo a partir de los primeros 4 postulados, lo cual no se puede. Demostrarlo usando solo los primeros 4 no se puede. Ustedes se habrán dado cuenta en las demostraciones que han puesto en el foro 2 que no han usado solo los primeros 4 postulados. De una u otra manera han usado ángulos entre paralelas, que no son los primeros 4 postulados. Han usado rectas perpendiculares, que no son los primeros 4 postulados. Han usado ángulos internos de un triángulo, cosas así. Han usado muchas cosas que no son incorrectas, pero que si quisieran demostrar el postulado 5 de Euclides, tendrían que usar únicamente los 4 primeros postulados para demostrarlo. Porque si nos vamos en el orden en el que se creó la geometría euclidiana, los 5 postulados fueron como la base de todo, y todos los demás resultados que usted conoce de geometría se obtienen a partir de los primeros 5 postulados. Bueno, tal vez no todos, pero digamos, el sexto resultado, que sinceramente en ese orden yo no sé cuál es, porque sería de revisar el libro de los elementos de Euclides y ver el orden en que él ha ido sacando los resultados. Se sabe que estos son los primeros 5, el sexto sale a partir de los primeros 5, habría que revisar cuál es, ver un poquito más de historia, y así sucesivamente. El séptimo ocupaba los primeros 6 y así. Conforme iba saliendo un nuevo resultado, ocupaba todos los anteriores. Entonces, como es el quinto, para probarlo, una de dos: o lo prueba usando solo los primeros 4, que eso no se puede. No, o sea, si alguien se pone a querer usar solo los primeros 4 para demostrarlo, no se puede. Por ahí vi que alguien había usado el postulado 1 y había usado un par de postulados por ahí para quererlo demostrar, pero siempre terminaba usando algo que no estaba en esos postulados. Entonces, si usted lo quiere demostrar usando solo esos 4 postulados, no va a poder. Y por eso todos los intentos se fueron por reducción al absurdo o contradicción. Al hacerlo por contradicción, usted puede asumir más resultados que solo esos 4. Puede asumir un montón de resultados, pero asumir la negación del quinto. ¿Ya? Es como que usted, bueno, en esa demostración de Saccheri, como les digo,
el documento hace incluso la aclaración. En la demostración del cuadrilátero de Saccheri, se hace la observación que Saccheri, para su prueba, óigalo bien, para su intento de demostración que no resultó en algo positivo ni negativo al final con lo que él quería hacer, para su intento de prueba usó, ya les digo cuántos. Aquí está. Saccheri toma como datos de partida las 26 primeras proposiciones del libro 1 de los elementos. O sea, no crean que Saccheri hizo el intento de demostrarlo solo con los 4 postulados. Él usó los 26 primeros resultados del libro de los elementos. 26. Ahí van ya los cuatro postulados más otros resultados. En total 26 teoremas, axiomas, como lo quiera llamar. Y aparte la negación del quinto postulado. Entonces, por eso se iban todos por contradicción. Esos 26 que estaba usando, obviamente, esos 26 salían a partir del quinto postulado. Entonces era, bueno, asumo que estos son ciertos y niego uno de ellos, que es el quinto postulado, y tendría que llegar a una contradicción. Y no le salió, ni a él ni a los demás que lo intentaron. Entonces, aterrizando en esto, ¿se puede hacer una prueba del quinto postulado? No. No se puede. Nadie lo ha logrado demostrar. Han habido intentos, pero no han logrado demostrar ni que es cierto ni que no es cierto. Se sigue manteniendo como una verdad evidente que no necesita demostración, pero solamente es válida en la geometría euclidia. En la geometría hiperbólica y en la elíptica se puede demostrar que esto no es cierto simplemente con un ejemplo. O sea, en las otras geometrías, lo único que hace uno es plantear un ejemplo que demuestre que el quinto postulado no es cierto. Ni siquiera es una gran prueba. Es una prueba por contraejemplo, digamos. Está el postulado 5 y se demuestra que no es válido. Así que, bueno, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero el ciclo pasado, en la primera tutoría, parte de lo que había que hacer el año pasado, perdón, que era presencial todavía, era dedicar unos 20, 25 minutos a que los estudiantes intentaran hacer la prueba del quinto postulado. ¿Qué pasó? No lo iban a lograr hacer. Probar el quinto postulado con los primeros 4 no se podía. Y si usted intentaba usar algún otro resultado, pues tenía que partir de suponer que el quinto postulado no era correcto y tampoco lo iba a lograr si lo quería hacer por contradicción. Conclusión, el objetivo era pasar 20, 25 minutos tratando de hacer la prueba, pero saber que al final no la iban a lograr hacer. ¿Por qué? Porque el quinto postulado no se puede demostrar y solamente es válido en geometría euclidia. Vuelvo a lo mismo, el hecho de lo que acabo de decir no influye en nada con lo que está en el foro. Es decir, no influye en nada con lo que está en el foro, en el sentido de que lo que está en el foro es lo que uno esperaba que ustedes hicieran, ¿ya? Así que tranquilos con eso. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Sí, licenciado. Diga. Yo no sé si he entendido bien, ¿va? Ajá. Pero usted dijo que el segundo postulado no dependía del primero, ni el tercero del segundo. Así es. Sí, o sea, uno los puede ver como que están relacionados, pero al ser postulados son verdades evidentes que no necesitan demostración y por ende no necesariamente están relacionados unos con otros, aunque uno los puede ver así. Yo creo que entiendo el punto de lo que usted menciona porque el postulado 1 y el 2 como tienen que ver con rectas, ¿no? Se pueden tomar como que están relacionados uno con el otro. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente, cuando Euclides los planteó como postulados por ser realidades geométricas evidentes que no necesitan demostración. Eso es lo que significa que tampoco uno se deriva del otro. O sea, él cuando los planteó, no los planteó tomando como base, por ejemplo, el postulado 2 lo voy a sacar a partir del 1. Simplemente dijo, bueno, estas son 4 situaciones que yo veo que son bastante evidentes de que las entiendan y pues las planteó como postulados. No necesariamente hay que tomarlos como implicaciones. Y en el fondo también porque como no se necesitan demostrar,
Ahora, que sí puede haber una relación y que usted pueda decir, bueno, el postulado 2 lo puedo ver como que depende del 1. Sí, se puede interpretar así, pero digamos que la idea con la que se crearon no fue esa. Que con el pasar del tiempo sí se le puede ver ahí alguna conexión. Pero digamos que cuando se crearon no era con esa intención. Sí, licenciado. Ajá. Entonces, otra cosa, desde el postulado 5 hacia adelante vienen de los primeros 4, así entiendo yo. Sí, vaya, negando digamos. El quinto. No, vaya. Digamos que el sexto resultado, que como les digo, habría que meterse ya en revisar el libro de los elementos y todos los teoremas y axiomas que tiene. El sexto resultado, en teoría, se obtendría a partir de los primeros 5. El sexto resultado sería consecuencia de los primeros 5. El séptimo resultado, consecuencia de los primeros 5 y el sexto, y así sucesivamente. Todos los demás resultados que se fueron obteniendo eran producto de los anteriores. Los únicos que digamos que no están en esa sintonía son los primeros 5, pero de ahí en más, todos los que le siguen son resultados de todos los resultados, valga la redundancia, anteriores. Ahora, lo de la negación del quinto es cuando uno quiere hacer la prueba. Si uno quiere probar que el quinto postulado es cierto, quiere probarlo, entonces uno parte de suponer ciertos un montón de teoremas y de que el quinto postulado no sea cierto, pero eso es cuando uno lo quisiera probar, solo para intentar probarlo, para hacer la demostración, digamos. Para hacer la demostración es que uno asume que el quinto postulado no es cierto y termina llegando a un montón de resultados que generan las nuevas geometrías. Pero para efectos de la geometría euclidiana, el quinto postulado es verdadero, no se asume que no es cierto. Es solo para la demostración. Yo sé que es un poco confuso, cuesta un poquito aterrizar en esto, pero vaya, quedémonos como conclusión de todo lo que he hablado con lo siguiente. El quinto postulado de Euclides, mejor conocido como postulado de las paralelas, es una verdad, es algo que hasta la fecha se sigue considerando como una verdad evidente, es algo que es válido, pero solo es válido en geometría euclidia. Solo es válido en la geometría euclidia tradicional, que es la que ustedes vieron en segundo año, si no me equivoco, solo es válida ahí. En las geometrías que nos van a interesar en esta materia, el quinto postulado no es válido. El quinto postulado no se va a cumplir. No se va a cumplir. Eso digamos que es la conclusión de todo este debate. Y que las nuevas geometrías que nosotros vamos a estudiar parten o surgieron de los intentos fallidos por demostrar el quinto postulado. Muchos quisieron demostrarlo, no lo lograron, no lograron demostrarlo, pero en esos intentos por querer demostrarlo y por el método que usaron para querer demostrarlo, terminaron creando nuevas geometrías. Y en esas nuevas geometrías no se cumple el quinto postulado. Digamos que esa es la conclusión que más nos debe importar de todo esto. Y lo otro, ¿verdad? Que hacer una prueba del quinto postulado con las herramientas que tenemos, pues no se puede, ¿no? O bueno, tal vez sea de poder, pero no ha nacido alguien todavía que logre plasmar lo necesario para poderlo demostrar, ¿sí? Bien, ¿preguntas? ¿Verdad que esta materia parecería que no se ve inicialmente tan complicada, pero lo deja uno un poquito en qué pensar? No lo deja más con más preguntas que respuestas en muchos apartados. Y aquí viene otra pregunta interesante, quiero ver. Esto solo es de preguntas prácticamente hoy. Aquí, esta pregunta. ¿Es independiente el quinto postulado de los primeros 4? ¿Qué dicen? ¿Es independiente o no es independiente? Con todo lo que hemos dicho. No. No es independiente, o sea que sí está relacionado con los primeros 4. No, quiero decir que no es dependiente de los primeros 4. Ok, correcto. Vamos a ver, por aquí veo que alguien está poniendo algo en el chat. Sí, de hecho, Ricardo, con lo que dice Ricardo,
parte del material habla mucho en aspectos de filosofía, de muchos aspectos filosóficos, algunos aspectos o problemas epistemológicos que se mencionan por ahí desde la perspectiva filosófica también, que han generado este tipo de discusiones. Es bastante así, la verdad. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿es independiente el quinto postulado de los primeros cuatro? La respuesta es que sí, sí es independiente el quinto postulado de los primeros cuatro, independiente en el sentido, como ya dije antes, como se plantearon todos como verdades evidentes, significaba que no era tan así de que uno dependía de los otros. Euclides los postulados los planteó no para que el quinto dependiera de los otros cuatro, sino que para que el quinto estuviera por aparte, bueno, todos estén por aparte y no dependan unos de otros. Entonces, otro motivo por el cual el quinto postulado es independiente de los otros cuatro, y este quizás es el fundamental, y es el hecho que, como veremos en las nuevas geometrías, en las geometrías que vamos a estudiar, el quinto postulado no se cumple, pero los otros cuatro sí. Eso también es una muestra clara de que el quinto postulado no depende de los otros cuatro, porque si así fuera, al cumplirse los otros cuatro, se tendría que cumplir el quinto. Y en las nuevas geometrías que vamos a ver, eso no es cierto. El quinto postulado no se cumple, pero los otros cuatro sí. Esa es la principal razón para poder nosotros justificar si el quinto postulado depende de los primeros cuatro. Ojo con otra cosa. Esta pregunta se hace sin especificar qué tipo de geometría es en la que vamos a trabajar. Aunque independientemente de la geometría en la que trabajemos, la independencia siempre se da porque el quinto postulado no depende de los primeros cuatro. Los intentos de prueba que todos los matemáticos hicieron por demostrarlo, lo que querían era esto, demostrar que el quinto postulado era dependiente de los primeros cuatro. Eso querían demostrar, que el quinto dependía de los primeros cuatro. No lo lograron. En su defecto, lo que lograron fue demostrar que el quinto postulado no depende de los primeros cuatro. Y en otras geometrías, peor aún, el quinto postulado ni existe, pero los primeros cuatro sí. Así que conclusión, ¿es independiente? Sí. Es independiente el quinto postulado de los primeros cuatro. ¿Por qué es independiente? Primero, porque nunca se lo ha logrado demostrar durante varios intentos en geometría euclidiana que el quinto postulado dependa de los primeros cuatro. Los primeros cuatro no implican el quinto. Y segundo, porque en otros tipos de geometría los primeros cuatro postulados se cumplen y el quinto no. Así que eso demuestra que si los primeros cuatro se cumplen y el quinto no en otras geometrías, el quinto no está relacionado con los primeros cuatro. Bueno, la pregunta del millón en el foro 1. La pregunta del millón. Quiero ver. Creo que era esta. La pregunta del millón en el foro 1. ¿Cómo se clasifican las propiedades geométricas? Esta sí dio muchos problemas. Y yo creo que la respuesta más cercana que se podía encontrar en el material, porque esta sí era un poquito de revisarla, pero la respuesta más cercana, no sé si me van a dejar mentir, pero estaba la más cercana o a lo que se preguntaba aquí estaba, veamos. ¿Dónde está? Estoy buscando por acá. Veamos. No lo encuentro. Aquí está. Página 12. Creo que por ahí alguien me consultaba esto. Ya se los comparto. Página 12. Esta. Por ahí alguien me consultaba y creo que, insisto, la mayoría de
respuestas, si alguien lo puso así, creo que era lo más entendible por el material, estaban en esto. Esto era quizás lo más cercano a cómo se clasifican las propiedades geométricas, a menos lo que aparecía en el material, que decía que se clasificaban en enunciados que se aceptan sin demostración, que son los que Euclides llamó principios o postulados, y en los enunciados que se demuestran sobre la base de los primeros, lo que él llamó los teoremas. Por ahí alguien me consultaba eso y bueno, sinceramente, viendo todo el material de plataforma, creo que esto era lo más cercano, digamos, a la pregunta del material. De ahí en más había que reflexionar un poco, había que buscar por otros lados, pero esto era, digamos, en plataforma, insisto, lo más cercano a esa respuesta, pero la respuesta que uno estaba buscando era cercana a lo siguiente. La respuesta que nosotros estábamos buscando era la siguiente, o parecida a la siguiente. Ya se los voy a compartir. Y bueno, algunos que me hicieron la consulta, más o menos les explicaba por dónde iba el enfoque de la pregunta. La respuesta que uno buscaba era la siguiente. Sí, esta sí admito que estaba un poquito de complicada de verla. Sinceramente, incluso yo cuando la vi planteada me quedé pensando desde qué punto de vista lo están planteando, porque sí es un poco ambigua la pregunta también. La respuesta era esta. Para que los que me consultaron les di una más o menos idea. Las propiedades geométricas se clasifican usualmente desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva de procedimientos sintéticos basados en el método axiomático clásico de Euclides, es decir, basado en la idea de los postulados de Euclides y en cómo se trabaja la geometría euclídea tradicional. Y la segunda es desde la perspectiva analítica o procedimientos analíticos, la cual se basa en el uso de coordenadas numéricas y utiliza técnicas algebraicas. Esto tiene que ver más que nada con la separación entre geometría euclidia y geometría algebraica. Geometría euclidia y geometría analítica, perdón, analítica, algebraica no. Geometría euclidia y geometría analítica. No sé si algunos de acá ya estudiaron profesorado. ¿Alguien acá ya estudió profesorado en matemática? ¿Hay algunos acá que ya hayan estudiado profesorado en matemática antes de esta carrera o no? Si me pueden confirmar si alguien ya estudió profesorado en matemática. No, nadie. Hola. Yo, Silly. Vaya, usted ¿se acuerda si en algún momento, creo que sí, tengo en la memoria que antes que cambiaran el pensum, creo que sí, llevaron algo de geometría analítica? Pues como fue hace muchos años, ya no me acuerdo. Ya no se acuerda. Bueno, No. pero la cuestión es esta. Cuando uno estudia geometría, se lo voy a poner con un ejemplo muy concreto. Cuando usted estudia geometría, está la geometría euclidiana tradicional y está la geometría analítica. La geometría euclidiana tradicional es aquella donde uno, por ejemplo, un tema fácil, el tema de la circunferencia en geometría euclidiana, la que usted vio en el segundo año de esta carrera, usted vio las circunferencias y vio propiedades asociadas a las circunferencias. A eso se le conoce como método axiomático clásico de Euclides. Vio las propiedades y teoremas propios de ese contenido. Las líneas secantes, tangentes, la potencia en una circunferencia, cosas así. Pero desde el punto de vista de la geometría analítica o desde un punto de vista de procedimientos analíticos, las circunferencias uno le puede poner nombre y apellido a las circunferencias matemáticamente hablando, es decir, uno le puede poner una ecuación. Cuando ya uno le pone por ecuación, digamos, x menos 2 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 9, que es una circunferencia, cuando uno ya le pone una ecuación a esto,
ya uno ya está hablando de geometría analítica. Ya uno está hablando de geometría analítica. Cuando uno ya pasa a hablar de coordenadas numéricas, como dice aquí la respuesta, y de técnicas algebraicas. Entonces, son ver un tema desde dos perspectivas diferentes. Se analiza la circunferencia por un lado, viendo solo propiedades, sin importarle dónde está graficada la circunferencia, cómo está graficada, dónde está ubicada, sino que simplemente ve uno propiedades. Y por el otro es analizar la circunferencia viendo su ecuación. Ya cuando uno ve su ecuación, ya sabe uno cuál es su centro, cuál es su radio, dónde está graficada. Entonces la idea de la pregunta era esa. Era de determinar que en la geometría, sin entrar en otros tipos de geometrías raras, que las veremos más adelante, la geometría se divide en procedimientos sintéticos cuando lo vemos a pura propiedad, y procedimientos analíticos cuando ya nosotros le metemos ecuaciones, coordenadas de puntos a nuestros ejercicios. Y lo de técnicas algebraicas es porque, bueno, en ciertos momentos, para llegar a sacar esta pequeña ecuación que he puesto yo acá, usted tendrá que hacer completación de cuadrados, factorización, un montón de procedimientos algebraicos que se necesitan para trabajar este tipo de problemas. Es una lástima realmente que creo que en esta carrera ustedes no llevan geometría analítica. No sé si me equivoco, pero creo que lo más cercano a geometría analítica que llevan es un poquito cuando ven álgebra y funciones, que les enseñan las ecuaciones de algunas que otras funciones. Eso es lo más cercano, pero la geometría analítica es una geometría que no es difícil de entender, es una geometría muy fácil. Se basa netamente en procedimientos algebraicos y bueno, lo complicado de esa materia es que los ejercicios siempre son largos, pero es una materia muy, pero muy bonita. Entonces, el enfoque de esa pregunta, sí lo admito, estaba un poco rara, admito que se pierda uno fácilmente, pero bueno, la idea de la pregunta era esta, de determinar que las propiedades geométricas se pueden clasificar mediante procedimientos sintéticos o mediante procedimientos analíticos. Bien, el punto extra es este, antes que se me olvide. El punto extra de la tarea. Si quieren, le toman foto, le toman captura o como ustedes prefieran. El crédito extra de la primera tarea es este. Si no les viene este, pues este iría como uno más. Se iría agregado ahí a la primera tarea, ¿no? Es investigar y enunciar el sistema completo de axiomas con los que se construye en la actualidad, la geometría euclidia. Sistema completo de axiomas. Estamos hablando de no solamente los axiomas que planteó Euclides como postulados, sino axiomas de incidencia, axiomas de orden, axiomas de movimiento, axiomas de continuidad y axiomas de paralelismo. Estos axiomas de paralelismo son los postulados. Los últimos, que son los axiomas de paralelismo, son los postulados, son los mismos postulados de Euclides. Así que esta es la parte que va como crédito extra para la tarea 1, para que la empiecen a revisar. Es investigación, insisto, es investigar y enunciar el sistema completo de axiomas con lo que se construye en la actualidad la geometría euclídea. Solo es enunciar. No se le está pidiendo que usted coloque una gran explicación, ¿verdad? Solo enunciar los axiomas de incidencia, los de orden, de movimiento, de continuidad y paralelismo. Solamente son esos. Licenciado, disculpe. Diga. Cuando usted habla de fórum, pues no los tengo habilitados o no sé si se refiere a la primera tarea de donde va incluido el mapa conceptual. Bueno, quiero ver. Está, es que creo que también los foros ya, el foro 1 creo que ya venció, pero bueno, vamos a ver. Está en la parte de los contenidos, en la sección 1.1 que dice problemas de paralelas, usted va bajando y ahí dice foro académico 1.1. Foro académico, no sé si tiene abierta la plataforma que pueda revisar ahorita. Foro académico 1.1.
No le aparece. Está ese foro 1.1 y luego si sigue bajando en la sección 1.2 dice foro académico 1.2. No sé si no le aparece. No, licenciado. No le aparece. Bueno, aquí sí estamos en problemas. Ni el 1.1 ni el 1.2. A mí sí me aparece. Sí, es que es raro, debería tenerlo habilitado. Vaya, Ricardo, hagamos una cosa. Mándeme al WhatsApp por privado, mándeme una foto de lo que le aparece en la pestaña de contenido de la plataforma para ir guiándolo más o menos en qué es lo que podría estar pasando. Si en realidad no le aparece, le voy a comunicar al coordinador a ver qué podemos hacer ahí. Y si no, también podría ser que no lo logre detectar usted. Por eso, mándeme una captura de lo que le aparece en la pestaña de contenidos para ver ahí qué podemos hacer. Está bien, licenciado. Bueno. Bien, entonces creo que ya copiaron ahí el crédito, ¿no? Por aquí está colocando Vaya, para los que no se han podido conectar, les voy a subir bueno, no sé si alguien me puede hacer el favor ahorita de, ya sea una captura de pantalla o algo de este crédito extra y subirlo al grupo de WhatsApp, por favor. Si alguien que tiene la factibilidad ahorita con el celular, de tomarle una captura de pantalla y subirlo al grupo de WhatsApp para que los que no lo hayan podido ver ahí lo puedan revisar, porque algunos me han estado ahí contando. Ah, bueno, gracias, Beatriz. Gracias. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos el crédito extra. Bien, esto era lo que teníamos que comentar el día de hoy en esta primera tutoría.